abajo que están resaltados de color negro o están resaltados de color amarillo. Probablemente sean los puntos más importantes que tienen que recordar, porque esto es todo un resumen en blanco. Luego de ello van a encontrar los pliegues neurales y va a comenzar el proceso de la neurulación. Doctor, ¿podría levantar la voz o aumentar el volumen al micro, por favor? A ver. ¿El micro no se escucha bien? ¿Se escucha bajo? Bajo. Atrás, A ver, bueno, en todo caso, lo que tenemos que recordar es que la placa neural como tal va a tener la posibilidad de plegarse y su plegamiento se va a dar en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, craneal y caudal. Basándonos en esto, pues el cierre va a ser entre los 25 días para el neuroporo anterior y los 28 días para el neuroporo posterior. Bien. Para esto, evidentemente, van a influenciar una serie de proteínas, sean las proteínas que ustedes de repente habrán podido revisar en algunas lecturas que tienen que ver con algunos genes y también tienen que ver con algunos alimentos o vitaminas, como lo han visto en su momento, que es el complejo B o el ácido fólico, también van a encontrar por los retinoides, ¿no? Sea cual sea nuevamente el escenario, van a encontrar ustedes que el neuroporo, como les digo, va a irse cerrando, 25 días para el anterior y 28 días para el posterior, ¿no? Eso es el proceso de neurulación en la cual se va a cerrar el tubo neural como tal, ¿no? Ese es un proceso importante. Acá ustedes van a encontrar un poco más de lo mismo en la parte superior. Lo que van a encontrar son estas dos gráficas en las cuales pues vean ustedes cómo a nivel cervical se va a ir centralizando este cierre, ¿no? Y los omitas que están en la parte intermedia, ¿no? Al ambos lados, ¿no? Luego de ello, pues en la parte inferior de esta gráfica también van a encontrar cómo el tubo neural, los bordes laterales, se van a ir ubicando hacia la parte central. Aquí lo que ustedes van a encontrar es un resumen estructural temporal de lo que van a apreciar durante las fases desde la placa neural hasta el plegamiento de los surcos y finalmente la formación del tubo neural. Esto es lo que pasa y ese es todo el motivo por el cual la clase se va a centrar. Luego de ello van a poder encontrar cómo se forma el sistema nervioso central. Hablamos del cerebro, el cerebelo y otras estructuras, y también cómo se va a formar la columna vertebral hacia la parte inferior, ¿no? Con todos los sistemas nerviosos periféricos, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Bien, este esquema en la parte inferior es una gráfica que les muestra cómo es la evolución de las vesículas cerebrales. Las vesículas cerebrales primarias son el número de 3: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Cada una de ellas va a dar origen a diversas estructuras. Por ejemplo, en la gráfica inferior ustedes van a encontrar que el prosencéfalo va a avanzar hacia lo que es el telencéfalo, o sea, los lóbulos cerebrales, junto con el diencéfalo. El mesencéfalo se convierte como tal en el mesencéfalo sin mayor tipo de cambios, y el romboencéfalo, como es rombo, tiene que ver mucho con el cortoventrículo, así que tiene que ver mucho con la parte posterior, con el cerebro posterior, que es el metencéfalo, y el mielencéfalo, que ya está dado pues por la columna o por la médula espinal, ¿no? Entonces, hasta ahí es como se va distribuyendo también las vesículas cerebrales primarias, y luego ya hemos visto las secundarias, que se van a dar a partir de la semana 5 en promedio, ¿no? Acá tienen un poco más de lo mismo con las 3 vesículas iniciales, y luego de ellas se van a ir formando las vesículas secundarias, como lo hemos estado apreciando, ¿no? Acá ustedes van a encontrar ya en detalle qué cosa va a generar cada una de las vesículas secundarias. Por ejemplo, el telencéfalo va a dar origen a lo que es los hemisferios cerebrales y hemisferios laterales. Recuerden que los ventrículos van a ser unos espacios por los cuales va a discurrir el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos cordilleros, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo cumple con varias funciones, siendo la más importante la de amortiguar el cerebro frente a algún tipo de traumatismo.
Este líquido cefalorraquídeo se produce en un volumen de aproximadamente 500 centímetros cúbicos al día, ¿no? Por ahí ustedes van a encontrar dentro de las diapositivas que existen ciertas enfermedades congénitas que pueden producir alteraciones en el flujo del líquido cefalorraquídeo, siendo la más gravitante evidentemente la hidrocefalia, ¿no? Con la hidrocefalia ustedes van a encontrar unos ventrículos muy dilatados, muy distendidos y evidentemente atrofia del cerebro como tal, ¿no? Luego de ello, otra estructura que es importante es el diencéfalo, en la cual van a encontrar estructuras de suma relevancia como el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis como tal. Luego van a encontrar el mesencéfalo, en los cuales las estructuras que están en relación directa con ello o que van a derivar de él van a ser los cortículos anteriores, que son los visuales, y los posteriores, que son los auditivos. Posteriormente van a encontrar ustedes el metencéfalo, de los cuales va a partir el cerebelo y el puente. Luego de ello, el mielencéfalo para el bulbo raquídeo y posteriormente a la médula, ¿no? Entonces vean ustedes que esto está organizado de tal manera que cada estructura va a derivar a otra y así sucesivamente ustedes van a ir encontrando una relación directa entre lo que es los reparos anatómicos con la embriología, ¿no? Y en la parte inferior lo que ustedes van a poder apreciar es el sistema ventricular, ¿no? Quiere decir esos espacios que tienen líquido en su interior, ¿no? Siendo estos espacios, el canal central va a evidentemente estar lo que es, va a constituir lo que es la luz, o sea, el espacio de la médula espinal. El cuarto ventrículo, que está a nivel del romboencéfalo, quiere decir en la parte posterior del cerebelo. El tercer ventrículo, que está dentro del diencéfalo. Los ventrículos laterales, que están dentro de los hemisferios cerebrales, van a encontrar el acueducto de Sirio, que es el que conecta el tercer y el cuarto ventrículo, y finalmente el foramen, que luego va a producir el agujero de Monro, que comunica los ventrículos laterales con el tercero. Usualmente la hidrocefalia se va a dar por alteraciones del acueducto de Sirio en los pacientes neonatos o en los que tienen ese tipo de problemas congénitos. En el adulto también va a haber hidrocefalia, pero por otro tipo de causas, usualmente infecciosas. Y dentro de las infecciosas resalta la cisticercosis como tal. Es decir, esa enfermedad en la cual se produce por quistes que son consumidos a través de la carne de cerdo, ¿no? Bien, acá tienen lo mismo. La intención de presentar algunas láminas de repente hasta cierto punto repetitivas y de múltiples imágenes es para que centralicen algunos conceptos claves que son indispensables, que los tienen que conocer. Repetimos nuevamente, las vesículas secundarias van a ser telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Cada una de ellas va a dar algunas estructuras anatómicas, como le hemos comentado en la diapositiva previa, de tal manera que el mielencéfalo da el bulbo raquídeo y el telencéfalo a los hemisferios cerebrales. De esa forma ya es bastante, espero yo, difícil que se vayan a confundir en cuanto a las estructuras cerebrales y la derivación de cada una de ellas, ¿no? Cambiando un poco más el tema y profundizando un poco más algunos conceptos, ustedes van a encontrar tres tipos de capas, ¿no? Tal y como pueden apreciar ahí, con el puntero de la computadora se va a ver bien. Acá tienen lo que es la capa neuroepitelial, por otro lado tienen la capa del manto y por otro lado tienen la capa marginal. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que interesa? Que la capa del manto va a dar la sustancia gris y la capa marginal va a dar la sustancia blanca, por ejemplo. Quiere decir que las estructuras derivan a esos dos previos, futuros, ¿no? Y luego tiene la capa neuroepitelial. La capa neuroepitelial tiene una característica que es su epitelio pseudoestratificado, ¿no? Y es una de las capas responsables de la proliferación neural. Bien, justamente en esta diapositiva ustedes van a encontrar algunas características de las células neuroepiteliales. La primera de ellas, como les expliqué en la diapositiva previa, es que su epitelio es pseudoestratificado. Por lo tanto, estas células van a estar dispersas en todo el espesor de la pared del tubo neural, ¿no? Luego de ello, van a transformarse en lo que son los neuroblastos. Esa es la evolución de las células epiteliales, ¿no? Y de ahí en adelante hay otra gráfica en la cual les va a explicar
toda la evolución de estos neuroblastos en los distintos tipos de estirpe celular, ¿no? Voy a avanzar un poco la diapositiva para que lo vean. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes van a encontrar son los diversos tipos de las células nerviosas que parten a partir del neuroepitelio como tal. Van a encontrar entonces células evidentemente prácticamente totipotenciales que por un lado van a terminar produciendo lo que son las células del mesénquima, los astrocitos tipo 2, astrocitos tipo 1, van a producir además las células ependimales dentro de su desarrollo global de este tipo de estructuras. Como pueden ver, acá tienen toda la clasificación de los distintos tipos de células nerviosas y cómo ellas van a ir evolucionando. Voy retrocediendo las diapositivas acá, un poco más de lo mismo, para que fijen el concepto. Células neuroepiteliales, los neuroblastos, lo que finalmente le conlleva a qué? A las neuronas maduras. Por otro lado, los glioblastos, que son las células de sostén, que van a ir a dar todo lo que son los astrocitos, fibrilares, oligodendrocitos, etc. Y por otro lado, las células ependimales, que van a derivar en las células del epitelio. Retrocedo a las diapositivas y retomamos este segundo aspecto que es importante. Para recapitular, lo primero que hemos visto guarda relación estricta con las vesículas cerebrales, ¿no? Que el número de 3, siendo las primarias, pasan a ser 5 secundarias y de ahí en adelante toda la bifurcación que hemos comentado. Hasta ahí no es nada complicado, solo tienen que aprender los conceptos. Los encéfalos, y todo lo demás. Luego de ello, han aprendido, por ejemplo, que tienen un tubo neural o una placa neural, mejor dicho, que va a ser después, para convertirse en la placa, en el tubo neural, va a tener que comenzar a plegarse y su plegamiento empieza en la parte cervical, en la parte central, y luego va a dirigirse hacia arriba y hacia abajo, formando el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Hasta ahí no hay nada fuera de lo común, son dos conceptos muy elementales y claves. El tercer concepto, que es de suma importancia que recuerden, tiene que ver con el desarrollo de las placas. Muchas de las preguntas del examen van a guardar relación con qué hace la placa alar, qué hace la placa basal, si está ubicada en la región dorsal, si está ubicada en la región ventral, si tiene células motoras o si tiene células ejecutoras. Existe una correlación. Todo lo que es placa alar es dorsal. Alar, dorsal. Y si es alar y es dorsal, obviamente es posterior, o dorsal es posterior. Si es alar, dorsal, tiene que ser sensitivo. Esa relación tiene que darse. Alar, dorsal, sensitivo. Alar, dorsal, sensitivo. Ese es el punto clave que tienen que recordar. El otro punto importante a recordar es que la placa basal va a ser ventral. B o M, B grande o chico, como quieran, ¿no? Basal, ventral. Y si es basal, ventral, va a ser motora. Y todo lo que es ventral es anterior. Entonces, hasta ahí tienen una división bastante clara respecto a la inervación de tipo sensitiva, que está ubicada en la región posterior por medio de la placa alar, y a lo que es la inervación motora, que es a nivel ventral, quiere decir a nivel anterior o basal, ¿no? Como corresponde aprender también en la médula espinal, ustedes van a encontrar la placa del techo por un lado y la placa del piso, en los cuales pues va a haber cruces de fibras nerviosas, pero no va a haber ningún tipo de célula nerviosa ahí, o sea, no va a haber neuroblastos, ¿no? Un surco limitante, que es una hendidura que va a dividir ambas placas, ¿no? Y por otro lado, ustedes van a encontrar este dibujo del Lafman, en los cuales, haciendo una correlación, van a tener lo siguiente: placa alar a la parte posterior o dorsal, placa basal hacia la parte anterior o ventral, ¿no? La placa alar, que es dorsal, sensitivo, y la placa basal, que es ventral, siendo anterior, es motor. Esa correlación tiene que ser exacta y no se le puede olvidar, ¿correcto? Hasta ahí hemos aprendido, creo yo, poco más de 30 o 40% de la información que tienen que conocer, porque todo lo demás va a ser mucho más digerible.
entonces continuamos con la exposición, ¿no? De aquí en adelante, en la médula espinal van a encontrar conceptos muy claros. Por ejemplo, ya les he dicho, todo lo que es anterior es motor. Y acá dice en la primera letrita, hasta anterior, área motora, placa basal. ¿No? A nivel posterior, hasta posterior, sensitivo, placa alar. Sigue estando la misma relación y eso no va a cambiar. A nivel intermedio ya tienen las fibras del sistema nervioso simpático, que viene a ser desde T1, o sea, la torácica 1, hasta T2, N2 o L3, ¿no? Aquí en la parte inferior, ustedes van a ver de azul lo que es la placa alar, que como les dije es sensitivo, y lo que es la placa basal, que es anterior y por lo tanto es motor. Estas dos fibras se van a juntar y van a formar lo que finalmente nosotros conoceremos como nervio raquídeo o nervio espinal. Entonces, estos se juntan y finalmente forman el nervio espinal. Hasta ahí tampoco hay mucha complejidad de la información que les estamos dando, ¿no? Y esto es lo mismo que les estoy explicando. Por un lado, van a tener ustedes la raíz dorsal, que es sensitiva, y por otro lado van a encontrar la raíz motora, que es ventral o anterior. Ambas se juntan y forman el nervio espinal, ¿correcto? Y de ahí en adelante, la inervación para todos los órganos del cuerpo que ustedes conocen, o para la piel, o para los músculos, o para el corazón, o etcétera, etcétera. De esa manera, ya prácticamente vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, con el desarrollo de los neuroblastos, o el neuroepitelio, ¿no? Recuerden ustedes que para tener una neurona adulta tiene que haber una serie de pasos previos, y todo comienza aquí, en la neurona apolar. La neurona apolar va a ir avanzando, va a ir progresando y finalmente termina avanzando hacia bipolar, luego multipolar y finalmente la neurona adulta. Recuerden ustedes que las neuronas no tienen capacidad de división, pero eso usualmente ocurre cuando ya esté el sistema nervioso completamente desarrollado. Hasta antes de eso sí existe multiplicación neural, por eso es importante tener todos los factores de riesgo en cero en un embarazo, que quiere decir lo siguiente: obviamente disminuir con lo posible, no ingerir alcohol, no fumar, no consumir ningún tipo de teratogénicos, estar con una buena cantidad de ácido fólico, evitar los retinoides y evitar algún tipo de otros medicamentos como ya han visto ustedes, la talidomida, de repente lo que es las radiaciones, las exposiciones por radiación por rayos X, dentro de otros factores teratogénicos perjudiciales como los medicamentos que ustedes han visto en el seminario, que tienen que ver con la fenitoína, con la hilantoína, ácido valproico, o sea, medicamentos que siendo anticonvulsivantes ocasionan serios problemas en el desarrollo del producto. Y evidentemente estar alejados de las infecciones virales, el TOC, rubiolas, citomegalovirus, etc. Bien, seguimos avanzando. Luego de ello van a encontrar las células de sostén, que son las células de la glía, son los glioblastos, ¿no? Finalmente estos glioblastos lo que van a hacer es transformarse en astrocitos, microglia o oligodendrocitos, o en su defecto también finalmente las células epiteliales. Estas gráficas corresponden al acto, así es que si van a buscar más información al respecto, tendrían que revisarlo con más detalle en las páginas, ¿no? Sí, correcto. Obviamente esto de acá tiene mayor precisión que todo. Sí, bueno, esa gráfica ya la hemos visto, esto también lo hemos visto, seguimos avanzando. Bien, la cresta neural. ¿Qué estructuras son las que se derivan de la cresta neural? Primero que nada, tienen que aprender algunos conceptos. Van a derivarse los ganglios sensitivos, los neuroblastos autónomos, la célula de Schwann, que tiene que ver mucho con la mielinización, las células pigmentarias, que tienen que ver con los melanocitos, es decir, las células de la piel, que van a dar la coloración a la misma, los odontoblastos, que tienen que ver con la formación dental, los arcos faríngeos y los ganglios sensitivos. Todas estas estructuras van a depender de la cresta neural, y eso es importante que también lo recuerden, para luego ir avanzando y ya fijando algunos conceptos claves respecto
a lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central guarda relación con el oligodendrocito, mientras el sistema periférico guarda relación con la célula de Schwann. Por otro lado, el origen celular del sistema nervioso central tiene que ver con el glioblasma. El sistema nervioso periférico tiene que ver con la cresta neural como tal. En cuanto a la relación, un oligodendrocito puede minimizar hasta 50 axones, mientras que a nivel periférico, cada célula minimizada solo va a poder trabajar sobre un axón. Entonces van a encontrar embriológicamente diferencias fundamentales entre lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Finalmente, al cuarto mes fetal, las vías nerviosas comienzan a hacerse obviamente mucho más hasta aproximadamente un año postnatal, que es el tiempo en el cual ya todo el sistema nervioso central probablemente está desarrollado, ¿no? Mientras el sistema nervioso periférico ya a partir del cuarto mes más o menos fetal, su desarrollo es hasta el nacimiento aproximadamente, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a otro punto del desarrollo del sistema nervioso central, y este tiene que ver con el nervio espinal. Ya previamente habíamos realizado algunos conceptos como de la placa alar, la placa basal, como lo que es la parte dorsal, la parte ventral, si es motora o sensitiva, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque estas raíces se van a formar en nervio, y ese nervio va a ser llamado el nervio espinal. Como tal, embriológicamente, las fibras van a ser nerviosas, motoras y sensitivas. Eso es lo que ya hemos visto. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no? La formación de las fibras motoras se va a dar a partir de aproximadamente la cuarta semana. Por otro lado, el origen celular, tal y como está ahí en color un poco más oscuro, se va a dar a partir de las células de la placa basal. Eso ya lo hemos visto. Y a través de las raíces ventrales, que también hemos visto sus puntos, porque son, correlativamente hablando, lo anterior es ventral, lo ventral es motor. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Bien. Mientras que, obviamente, todo lo que tiene que ver con el nervio sensitivo, pues va a transmitir información sensitiva como tal, ¿no? Acá hay un punto importante, que para formar el nervio espinal, ¿no?, los ganglios dorsales se van a unir a las raíces nerviosas ventrales. De esta forma, tanto la parte dorsal y la parte ventral, o sea, anterior y posterior, forman el nervio espinal, lo que les he explicado hace un momento en una gráfica. Los dos se juntan y se forman, solo que ahí están los órganos más complicados, nada más. ¿Ya? Y acá tienes información sensitiva y motora. Sorpresa no es, porque yo lo he dicho previamente. Bien, acá fíjense en lo que es la mielinización de los nervios periféricos. Esta parte de mielinización de los nervios periféricos, como les expliqué en su momento, en una gráfica o dos pasadas, se va a dar a través de las células de Schwann. Las células de Schwann tienen que ver con la mielinización de los nervios periféricos. Eso usualmente es pregunta siempre que les ponemos. Luego tienen que al cuarto mes fetal muchas fibras nerviosas van a adquirir obviamente esa característica del nervio, que es blanquecino. Recuerden ustedes que el nervio periférico tiene que llevar información prontamente, rápidamente, de tal manera que ustedes van a encontrar fibras de tipo A, de tipo B o de tipo C, ¿no?, que tienen que ver con la transmisión de la información de manera muy rápida hacia el cerebro para hacer la información consciente, ¿no? Bien, luego de ello, aquí por ejemplo ustedes van a encontrar la mielinización de la médula espinal. Esto se da a través de la oligodendroglía, Eso es lo que hemos visto ya en la gráfica pasada, ¿no? Obviamente, vamos a seguir, ya que esto va a continuar hasta el año de vida de la etapa postnatal, ¿ya? Acá hay un punto clave, ¿ya? El desarrollo de la médula espinal como tal, ¿no?, va a producir finalmente, obviamente, que la médula espinal, no sé si lo pueden ver acá en estas tres gráficas, ¿no?, que la médula espinal quede corta en relación al desarrollo de la columna vertebral, ¿no?
Esto es importante porque en medicina hay un procedimiento que se denomina punción lumbar, seguramente lo han escuchado. El término de punción lumbar hace alusión a eso, a hacer una punción a través del espacio cartilaginoso entre vértebras. ¿Y qué vértebras son las que se van a ubicar? La vértebra L4, lumbar 4 y la vértebra lumbar 5. Entre L4 y L5 es donde se puede realizar la punción lumbar. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos o por qué haríamos una punción lumbar en un paciente, ¿no? La respuesta es pues que buscamos muchas veces infecciones. En el sistema nervioso central pueden alojarse dentro del líquido cefalorraquídeo infecciones como virosis o infecciones bacterianas, conocidas como meningoencefalitis o meningitis, como un término mucho más coloquial, ¿no? Estas infecciones hacen que el líquido se altere. Entonces, médicamente, nosotros podemos extraer el líquido cefalorraquídeo colocando una aguja entre el espacio L4 y L5 y de esa manera, con la cantidad de líquido que hemos extraído, vamos a poder, ¿qué cosa? Vamos a poder saber qué características tiene este líquido. Y en neurología es sumamente importante saber estas características, pero más importante es saber dónde vas a hacer la punción. Otros que realizan las punciones no son solo los neurólogos, también son los médicos de UCI cuando van a hacer punciones lumbares, o también los anestesiólogos cuando te van a hacer dormir por algún tipo de cirugía, ¿no? En alguna ocasión, solo como comentario, hace algunos años un anestesiólogo probablemente, digo probablemente porque nunca se demostró, no puso la aguja en el L4 y el L5, probablemente me haya puesto en el L2 o el L3. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Si haces la punción más arriba, ¿qué puede pasar? Coges nervios, ¿correcto? Si coges nervios, ¿qué va a pasar? Puedes quedar cuadripléjico o no, pero sí puedes quedar parapléjico. Ese paciente quedó parapléjico. Entonces, hay errores que a veces son sumamente graves por exceso de confianza, por mal respaldo anatómico o por falta de experiencia. Entonces, la punción lumbar es sumamente importante para la medicina, para nosotros sí es sumamente valiosa porque nos permite tener una herramienta muy importante no solo para exámenes de diagnóstico de infecciones, sino también para anestesiar a los pacientes, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, hacia el tercer mes de desarrollo embrionario, lo que ustedes van a encontrar es pues, que la médula espinal se extienda a todo lo largo del embrión, así que ahí no hay ningún problema, aparentemente, ¿no? Luego, al nacer, el extremo terminal de la médula espinal se ubica a nivel de la tercera vértebra lumbar, pero ya en el adulto, prácticamente la médula espinal va a terminar entre L2 y L3, ¿no? Por eso este procedimiento lo hacemos entre L4 y L5, donde estamos convencidos de que no hay de que no hay posible lesión de nervio. Muy bien, esto es para fijar el concepto. Vean ustedes que acá tienen una médula espinal en un pacientito o en un fetito, en un feto ya de 3 meses, luego en el recién nacido y luego en el adulto, cómo esto se va alterando en cuanto a la altura, porque el producto comienza a tener mayor crecimiento mientras que el sistema nervioso central no crece de todo. Por eso está que la columna vertebral toma ventaja sobre la longitud de la médula espinal, ¿no? Y en la siguiente gráfica lo que van a encontrar es pues la punción lumbar, que será entre el espacio L4 y L5 como les he estado comentando. Bien, hasta ahí entonces se han fijado varios conceptos. El primero de ellos guarda estricta relación con el desarrollo de las estructuras embriológicas, ¿no? Hablábamos del tubo de la placa neural, después hablamos del tubo neural, neuropor anterior, neuropor posterior. Hablamos de las vesículas primarias, de las secundarias y cada una de ellas como deriva. Hablamos también después de la placa LAR, nuevamente estoy repitiendo, placa LAR, de la placa basal, de la placa motora, etc. Toda la relación que existe entre ellas. Ahora tenemos que entrar a hablar respecto a la modulación que ocurre a nivel molecular, ¿no? Este sistema nervioso
forma a través de lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Sino también necesitan mucha implicancia respecto a algunos factores. Por ejemplo, la región dorsal, lo que hemos visto, ¿no? O sea, la parte posterior, lo que es la parte sensitiva, ¿no? Tiene que ver con el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Y este es secretado por la región dorsal del tubo neural. Y acá van a encontrar algunas proteínas como la BMP4, ¿no? La 5 y la 7, la activina y la dorsalina. Luego, en la parte ventral, o sea, en la parte anterior, van a encontrar una estructura que se llama la notocorda. En una gráfica posterior lo voy a mostrar. La notocorda me va a producir esta molécula que es el sonic headhot, que es uno de los principales reguladores del desarrollo del sistema nervioso central. Prácticamente el equilibrio o el desequilibrio entre el headhot y el factor transformante beta son los responsables de que ustedes y nosotros estemos aquí sentados en nuestra clase. Cuando existe una alteración en cuanto al equilibrio de ambos, probablemente no tengamos un buen desarrollo del cerebro y aparecen las complicaciones que lo he visto de repente en el seminario, desde la anencefalia, desde la prosencefalia, desde la retisquisis o desde la miotitis y todos los tisis diversos por ahora, ¿no? Aquí ustedes lo que van a encontrar son los factores de transcripción. Ya en una parte inferior, los factores de transcripción van a encontrar, por ejemplo, que se van a activar. El PAX3 y el PAX7 van a tener relación con la alta cantidad del factor de transformante beta y baja de la sonic headhot, que es la SHH, mientras que lo inverso, o sea, alta SSH y baja factor de transformante beta, tiene que ver con el NK2, NKX2 y NKX6, que finalmente son factores de transcripción. Estos factores de transcripción estamos hablando a nivel molecular y a nivel, pues obviamente, genético, ¿no? Esto es una gráfica del AGE. Si lo he puesto en rojo es porque lo considero sumamente importante, ¿ya? Aquí es donde ustedes van a encontrar la explicación de la regulación que hay entre el factor transformante beta y el SSH. Y en la parte superior ustedes van a encontrar dos cosas. Primero, en la parte bien arriba, como les he explicado, es el techo, la placa del techo. Y ahí van a encontrar qué cosa, el factor transformante beta, pero también a las proteínas BMP, 4, 5, etc. Mientras que la notocorda, lo que está en la parte ventral, o sea, anterior, van a encontrar qué cosa, el SHH, la proteína sangre, ¿ya? Y cada uno de ellos va a regular factores de transcripción, tal y como lo hemos visto en la gráfica previa. Eso es importante que lo recuerden, sí. Esto no es de Lachmann, es de otro libro, en el cual les explica un poco más en detalle qué es lo que ocurre. La placa del techo con el BMP, la placa del suelo con la notocorda y con el sonic, ambos van a producir, ¿no?, esta sustancia y tienen que entrar en mayor o menor concentración entre ambos lados y por lo tanto van a activar factores de transcripción. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre la alteración de este tipo de moléculas? Lo que pasa pues son los efectos del tubo neural. Si bien es cierto, hay una estrecha relación con la alteración o con el déficit de ácido fólico, y ustedes habrán visto ya y están prácticamente convencidos de que la gestación es un proceso natural, pero que siendo natural tiene que ser programado, y al decir programado quiere decir que la gestante o la futura gestante debe de tener dentro de su mapeo una buena hemoglobina, una buena cantidad evidentemente de ácido fólico, y excluir una serie de medicamentos que son consideradas teratogénicos o de acciones que son consideradas perjudiciales para el producto. Lo importante es considerar o evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, van a encontrar ustedes espina bífida oculta, van a encontrar también el meningocele, van a encontrar el mielomeningocele, van a encontrar la raquitisquisis y obviamente las formas más severas van a ser las dos últimas, ¿no?, en lo cual toda la columna está pues prácticamente abierta y la médula está afuera, ¿no? En los demás
hay probablemente piel por encima, pero hay por un lado o espacio subaracnoideo de una madre o lo mismo pero con tejido nervioso, o sea, con nervio. ¿Ya? Entonces, mielo meningocelular. Y la forma más solapada es la espina bífida oculta. Es probable que algunos de ustedes la tengan sin haberse dado cuenta. ¿Ya? ¿Cómo lo van a notar? ¿No? Es posible de que si alguno de ustedes toca la parte posterior de su espalda, por encima de la línea glútea, puede encontrar alguna zona, un orificio, una zona con pelos, con vellos, esa región, ¿no? Y eso puede condicionar también una espina bífida oculta, que es completamente asintomática. Eso no da ningún tipo de problemas, aparentemente no duele, no tiene ningún factor cardíaco ni nada. Pero existen muchos de los sujetos comunes y corrientes que lo tienen sin ningún tipo de inconvenientes, de problemas. Es como cuando ustedes, por ejemplo, se toman una ecografía y por algún motivo van a encontrar que tienen solo un riñón, ¿no? Y ya tienen 60 años y nunca se han dado cuenta de que lo han tenido. Porque son problemas congénitos que no necesariamente dan clínica, o sea, dan sintomatología durante los años de vida pues iniciales, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo prevengo el tubo neural? ¿Cómo prevengo las alteraciones del tubo neural? Evidentemente, si quiero, necesito consumir una adecuada cantidad de ácido fólico. Y para ello, los efectos del tubo neural se pueden evitar o se pueden reducir cuando se consume ácido fólico entre el 50 y 70% de embarazos, ¿no? De esa manera nosotros podemos evitarlo. El ácido fólico disminuye prácticamente el 70% del riesgo de esto. ¿Quiénes tienen prevalencia alta? Probablemente por el tipo de comida que tienen, ¿no? Los países, por ejemplo, del norte de China, 1 sobre 200, 1 sobre 200 es altísimo en comparación con 1 sobre 1500 de Estados Unidos, ¿no? Y que tienen políticas probablemente de nutrición un poco más sofisticadas que las zonas más alejadas, ¿no? Y la dosis para prevenir es de 400 microgramos al día. Esa es la dosis de prevención. Bien, esto ya lo habíamos comentado. Tienen ustedes la espina bífida. Por un lado, la espina bífida oculta, el meningocele y la meningocele. Ya no vamos a tener detalles descriptivos, puesto que la imagen ha sido bastante clara, ¿no? Acá tiene la reticiscis, que ven ustedes toda la parte posterior completamente abierta, ¿no? En la cual pues lo más probable está de que el pronóstico sea muy malo en las primeras horas o días de vida, ¿no? Una mortalidad pues altísima, ¿no? Acá por lo menos hay algo de cierre, que podría de repente tentarse alguna chance quirúrgica, ¿no? Pero los casos más graves evidentemente no tienen ningún tipo de reparación. ¿Ya? A ver, ¿hay complicaciones asociadas a este tipo de problemas en efecto del tubo neural? Sí. Una es hidrocefalia, evidentemente. Si tengo la columna vertebral mal consolidada, mal formada, tengo la médula espinal no descerrada del todo, lo que va a pasar es que puede haber ¿qué cosa? Hidrocefalia. El 80% de casos desarrollan hidrocefalia, empezando por ahí. En otro porcentaje hay también hidrocefalia, pero que se acompaña con ¿qué? Con una hernia cerebelosa. Lo que ustedes en el seminario conocieron como la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? ¿Qué cosa es Arnold-Chiari? Arnold-Chiari viene a ser una malformación en la cual ocurre una hernia del cerebelo producto de hidrocefalia. Ese es el concepto, producto de hidrocefalia, ¿no? Obviamente estamos hablando otra causa de hidrocefalia, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque les he dicho que lo más frecuente que ocurre es la alteración anatómica del conducto de Silvio cuando tengo hidrocefalia. Esta es hidrocefalia, pero que está condicionada por la alteración del desarrollo del tubo neural. Es otra causa. Hasta ahí tienen dos causas. Lo que importa aquí es lo que ustedes han visto durante todos los casi 12 o 13 semanas de neurología, ¿no? Y de genética, ¿no? La ecografía es sumamente valiosa para el diagnóstico de este tipo de problemas.
pero no es cualquier ecografía. Usualmente son las ecografías genéticas de inicio que se toman la semana 12 o 13 y la ecografía morfológica que se toma en la semana aproximadamente 16, ¿no? En los cuales ustedes van a poder ver las estructuras fetales por medio del ecógrafo y van a poder decir si el paciente tiene o no algún tipo de malformación estructural. ¿Para qué hicieron la ecografía? Primero, para la detección prenatal. Segundo, para ver el desarrollo del producto. Y tercero, si existen o no posibilidades de cirugía dentro del útero. Quiere decir, estimados, de que se puede operar siempre y cuando el producto esté por encima de las 22 semanas en adelante. ¿Ya? Tú diagnosticas un problema en la semana 16, si es que es reparable, se puede hacer intraútero a partir de la semana número 22. Bueno, esta gráfica ya la hemos visto en diapositivas previas. Tiene que ver con las vesículas y el desarrollo de cada vesícula hacia las vesículas secundarias y finalmente hacia las estructuras que derivan de cada una de ellas. No entramos en detalles y esto es un poco más de lo mismo, ¿no? El desarrollo de las vesículas iniciales, como ven acá, ¿no? Acá ven, por ejemplo, el romoencéfalo, ven acá el mesencéfalo, luego de ello, y el postencéfalo en la parte anterior, luego de ello van a ir viendo cómo se va distribuyendo hacia lo que es el telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo y el encéfalo, ¿no? Vean ustedes cómo se da esta distribución anatómica a medida que el pliegue neural se va a ir cerrando. Obviamente van a aparecer nervios que tenemos que ir mencionando de a poco en lo que queda de la clase, que debe ser algo más de media hora, ¿no? Van a encontrar ustedes nervios craneales del número par del 1 al 12, que ya los han visto posiblemente en algún momento, ¿no? Bien. Esta parte es un poco más complicada, ¿ya? En esta parte nosotros vamos a coger el romoencéfalo y lo vamos a partir por la mitad, ¿ya? Cuando cogemos el romoencéfalo y lo partimos por la mitad, vamos a ver estas grafiquitas que están, acá lo voy a señalar con el puntero, en el tipo B y el tipo C, ¿no? ¿Qué significa el tipo B y el tipo C? El tipo B, como ustedes ya lo pueden ver, lo azul es la placa alar y lo rojo es la placa basal. Cuando llego en un periodo evolutivo ya un poco mayor, van a aparecer algunos algunos grupos eferentes. Existen a nivel del sistema nervioso central dos tipos de conceptos, uno que es aferencia y otro que es eferente, ¿no? Aferencia es lo que recibo, eferente es lo que sale, ¿correcto? Entonces la información sensitiva, la información que llega, ¿de dónde tiene que llegar? Del medio externo, ¿correcto? Haces tacto, palpación, lo que fuese, te hincas, lo que sea, te cortas, todo lo sensitivo o dolor llega a mi cerebro a través de una vía aferente, ¿correcto? La vía eferente es la vía de respuesta. Quiere decir que si yo toco algo caliente, mi mano lo que va a hacer es retirarse inmediatamente. Sentí algo caliente, evidentemente fue a mi cerebro a través de la vía sensitiva y por lo tanto mi respuesta fue la de retirar la mano. Esa respuesta es el aferente. Aferente, recibo, eferente, doy la respuesta, ¿no? Como les he comentado, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes van a encontrar en la gráfica tipo C, lo voy a señalar con el puntero de acá de la computadora, van a encontrar ustedes el eferente somático, el eferente visceral especial y el eferente visceral general. Que acá lo ven, eferente somático, visceral especial y visceral general. Cada uno de ellos va a tener neuronas. Y estas neuronas, por ejemplo, el eferente somático va a tener que ver con el nervio hipogloso. El eferente visceral especial tiene que ver con el accesorio del par craneal número 9, con el vago y el glosofaríngeo. Y el visceral general tiene que ver con las neuronas motoras para la musculatura involuntaria de las vías respiratorias, tubo digestivo y corazón. ¿Qué les parece? Ahí ustedes están viendo ya los grupos de respuesta que van a inervar o que van a trabajar con algunos conocidos, como lo han visto ustedes, el nervio hipogloso, que es la lengua, el nervio vago, glosofaríngeo y
los músculos de la respiración, del corazón y también del tubo digestivo. Como les comenté, vamos a encontrar nosotros aquí la placa alar es sensitivo, y lo que es sensitivo se encuentra en la parte, ¿no?, relacionada con los aferentes somáticos, ¿no? Entonces, acá van a encontrar ustedes aferente somático, aferente especial y aferente visceral. Es lo mismo que la diapositiva previa, solo que aquí el término es eferente y aquí es aferente, ¿ya? Lo aferente es sensitivo, mientras que lo eferente es usualmente motor, ¿ya? Y acá tienen ustedes estos núcleos aferentes, como pueden ver por acá. Aferente, que está ubicada en azul, y lo azul lo hemos dicho más de una vez, que es la placa alar, ¿no? Y la placa alar es dorsal, ¿no? Aquí está, dorsal. Acá tienen los aferentes viscerales, los aferentes visceral general y el aferente visceral especial, ¿no? Y el aferente somático. Entonces acá ustedes ya estamos revisando que existen aferentes y eferentes, que también tienen que ver con la información que llega y que sale. Bien, para no enredarnos más, voy a avanzar por la parte de lo que corresponde al cerebelo, ¿ya? Bien, en cuanto al cerebelo, su desarrollo como tal, ubíquense en el gráfico de la cronología del tiempo, tal y como lo ven acá, ¿no? 12 semanas. 12 semanas. La placa cerebelosa tiene la vértex central y ya los dos hemisferios cerebelosos para ir avanzando en el tiempo, y en el 6º mes aproximadamente, como dice la gráfica, la capa granulosa externa va a producir células ya que son células diferenciadas prácticamente en el cerebelo del adulto. Recuerden que el cerebelo cumple una función importante que tiene que ver con el equilibrio, siempre con el equilibrio, ¿no? Y otra estructura importante del metencéfalo va a ser el puente, ¿no?, en lo cual también van a tener ustedes las famosas placas. Bien, seguimos avanzando. En el mesencéfalo, ustedes van a encontrar dos cosas, son las que quiero que recuerden de esto nada más. En el mesencéfalo ustedes van a encontrar placa basal y placa basal, y placa alar. En la placa basal van a encontrar el óculo motor, el nervio troqueal y el núcleo de Ellingsen-Weston, que es el que tiene que ver con la contracción de la pupila, ¿ya? Por eso es importante. Ustedes en algún momento de su evolución como estudiantes de medicina van a ir a los hospitales de neurología, y probablemente van a ir a mi hospital, que es ciencias neurológicas, ¿no? Y probablemente les enseñen neurología, algo de eso, ¿ya? ¿Por qué es importante que recuerden el mesencéfalo? Porque muchos de los pacientes terminan siendo candidatos de donación de órganos cuando tienen algún tipo de problema neurológico grave, es decir, muerte cerebral, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha sido curioso y se ha puesto una linterna en los ojitos, o ha puesto una linterna en sus compañeros para ver si la pupila se achica o se agranda? Sí, ¿no? Más seguro que sí, ¿no? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la pupila reacciona a la luz, se cierra o se dilata, ¿correcto? Simbiosis o migracias. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿ya? Pero esa respuesta es dada por el mesencéfalo. Quiere decir que si tu mesencéfalo funciona, es porque tu pupila, si tu pupila funciona, es porque tu mesencéfalo funciona. Si tu pupila se dilata como plato, y por más que le pones la lupita, la linterna, lo que fuese, sigue dilatada, estás en coma, lo más probable es que tu cerebro esté muerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos núcleos son muy sensibles a grados de compresión cerebral por cualquier tipo de causa. Y nosotros en el hospital vemos muchos casos de pacientes con muerte cerebral. Y una de las primeras cosas que hacemos para ver si su cerebro no funciona es ver la pupila. Pupila como plato dilatada, prácticamente decimos que no hay mucho o nada que hacer, ¿no? A pesar de que su corazón funcione, de que sus pulmoncitos estén bien, el cerebro ya no funciona, ¿correcto? Y el segundo punto importante que tienen que recordar son las placas alares. Las placas alares tienen que ver con los folículos, sean anteriores, que tienen que ver con todo lo que es la reflejos visuales
visuales, y con los posteriores con lo que tiene que ver con los auditivos. Quiere decir que esta parte es sumamente importante porque va a controlar por un lado la parte basal, la parte motora de los ojos y la parte de los fenómenos de dilatación pupilar. Ustedes en algún momento han escuchado hablar de los ojos de muñeca. Para los que tienen muñeca, probablemente las señoritas, no creo que, no sé si los varones, pero quizás hay algunos, ¿no? Ustedes han visto cómo las muñecas giran sus ojitos cuando la mueven. Si ustedes se dan cuenta, la muñeca gira los ojos en la misma dirección de la cabeza. O sea, si ustedes giran la cabeza de la muñeca, los ojos también giran, ¿no? ¿Correcto? En un paciente que está en muerte cerebral pasa lo mismo. Si nosotros giramos la cabeza de un lado para otro, mi cabeza gira para allá, mis ojos se van para otro lado, ¿correcto? Mi cabeza se va para acá, mis ojos se van para allá. Eso es lo normal. Lo anormal es cuando mi cabeza se va para allá y mis ojos también. ¿Correcto? Eso es lo normal. Obviamente indica disfunción del mesencéfalo. Continuamos. Ya. Bien, tenemos todavía 20 minutos más, 25 creo, ¿no? Por medio. Vamos a ver cuánto vamos. A lo mejor no. Porque no terminamos. ¿Ya? El prosencéfalo es mucho más sencillo ya. La parte más tediosa, más pesada, ha sido la parte que hemos visto ahora. ¿Ya? Lo que viene es un poco más tranquilo, porque tiene que ver con el prosencéfalo. El prosencéfalo tiene que ver con el cerebro anterior, ¿no? Un poco dicho. Lo que es el prosencéfalo es el cerebro anterior, que es una vesícula primaria. Esto se divide en telencéfalo por un lado y encéfalo. El telencéfalo son los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Y el diencéfalo es la copa, es el tallo óptico, el hipófisis, es el tálamo, el hipotálamo, etc. En esta gráfica, ustedes van a poder apreciar, para que se pueda ver bien, ¿no? Estos espacios que ven acá, esto de rojito son los plexos coroideos. Esto de rojito es lo que produce líquido cefalorraquídeo. Esto de blanquito es obviamente los ventrículos, ¿no? Y estos ventrículos tienen en su interior lo que produce el plexo coroideo, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Hasta ahí no hay nada nuevo. Lo verdecito es el cuerpo estriado y lo medio anaranjado es el hipotálamo. Si el hipotálamo está por abajo, el tálamo tiene que estar por arriba. Por acá no lo vemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la otra gráfica? Por ejemplo, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. ¿No? Estas son estructuras anatómicas, en este caso biológicas importantes. Y aquí ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, acá está el hipotálamo, más arriba está el tálamo, hipotálamo está por abajo evidentemente, ¿no? El hipotálamo está por acá. Luego van a encontrar ustedes algunos agujeros de importancia, como el forado en el morro, que ya les expliqué, ¿no? Y así también van a encontrar, aunque acá no lo van a ver, lo que son las comisuras. De repente una gráfica siguiente está. Las comisuras van a ser estructuras que van a comunicar ambos lados del cerebro o estructuras del cerebro como tal, ¿no? Vean ustedes, avancemos. ¿Ya? Tenemos estructuras del diencéfalo, o sea, la epífisis, que es conocida como cuerpo pineal, e involuciona. Cuando uso el término involucionar, significa que en el adulto ya no se ve, ¿correcto? Y en todo caso, si lo llegamos a ver, se va a ver solo como una imagen calcificada. Quiere decir que este epífisis desaparece, ¿ya? Se calcifica. Y por otro lado tengo el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras sumamente importantes. Cuando un paciente tiene infarto cerebral y afecta el tálamo, el paciente deja de mover medio cuerpito, porque por ahí pasan todas las fibras nerviosas, ¿ya? El hipotálamo es el que tiene que ver mucho con la regulación de la temperatura corporal. Eso es sumamente importante. Hipotálamo anterior, hipotálamo posterior, termogénesis y termólisis. ¿Ya? Luego van a encontrar acá qué cosa, a la hipófisis. La hipófisis va a tener tres estructuras: el infundíbulo, la bolsa de Rutherford y la pars tuberalis, ¿no?
Lo que interesa es que recuerden, la bolsa de rasque tiene que ver con el lóbulo anterior, es decir, la hipófisis, mientras que el infundíbulo tiene que ver con la neurohipófisis, es decir, lóbulo posterior. Continuamos. Doctor, Sí. a esta hora más o menos debería poner el QR para poder registrar. Sí, en la diapositiva 80 está. Todos están activados. No hay problema. ¿A qué hora acaba la clase? ¿9 y cuarto? Ah, se activa esa hora. A ver, si se activa entonces, a ver. Si es que se activa, estamos en la conferencia. Sí, le vamos. Ahí está. ¿Ves? Esa es, ¿no? A ver. Un minuto. Pendiente el examen lo tomo de las últimas 2 diapositivas nada más. ¿Esta no? Bien, ahora sí, continuamos. Ya. Bien, a ver. Por acá los puntos importantes, ¿ya? A partir de ahora vamos a hablar de puntos claves. Telencéfalo y hemisferios cerebrales. Van a encontrar que en la quinta semana van a surgir imaginaciones laterales de los encéfalos, hasta no hay nada raro, ventrículos laterales y grupo estriado. Aquí es donde nos vamos a concentrar. Acá ustedes van a encontrar, como les dije, en rojito está el plexo coroideo, el líquido cefalorraquídeo está en lo blanco, ¿no? Y lo que está por fuera, evidentemente, es el cerebro como tal, ¿no? Hacia abajo, en verde, van a encontrar qué cosa, van a encontrar el cuerpo estriado y después el hipotálamo, ¿no? En un corte lateral, lo que ustedes van a encontrar es obviamente la corteza cerebral y aquí vamos a encontrar ya el hipotálamo, el cuerpo estriado también, como lo ven en la gráfica, ¿no? Estas estructuras van a pertenecer a lo que es el telencéfalo, ¿no? Ahora, en cuanto a su desarrollo, las imaginaciones se van a dar a partir de la quinta semana, por lo tanto, a partir de la segunda mitad del mes, del segundo mes, lo que ustedes van a encontrar ya las porciones que van a comenzar, las porciones basales van a empezar a crecer, o sea, el cerebro comienza a crecer, pero ya empieza a crecer más la corteza. Finalmente, lo que ustedes van a encontrar ya en un desarrollo más amplio es pues el aspecto estriado, el cuerpo estriado como tal, ¿no? Bien. Acá no vamos a entrar en detalles, puesto que ya lo hemos visto. Si tu hipófisis tiene alguna malformación congénita, vas a hablar de tumores. El tumor, acá está el craneofaringioma, y acá lo van a ver. Es una imagen tomográfica de una lesión tumoral que justo se ubica a nivel de la silla turca, porque ustedes recordarán que el hipófisis se encuentra en la silla turca, ¿no? Es un tumor bastante grande y usualmente es infantil el craneofaringioma, ¿no? También han encontrado una hipófisis faríngea que se da pues en la porción de rasque, pero es de manejo quirúrgico y en sí no tiene mayor tipo de implicancia. Plexos coroideos ya lo hemos visto, que son los que producen el cefalorraquídeo, y el hipocampo va a tener la función, esto es importante por favor, la función del hipocampo tiene que ver con el olfato, eso es importante, ¿ya? Ganglios basales, tres son de importancia: núcleo caudado, cuerpo estriado, núcleo caudado, núcleo dentiforme y los ganglios basales. Estos tres son de suma importancia porque corresponden a qué? A lo que es la cápsula del carne. Eso es un dato sumamente valioso. Para hablar del sistema olfatorio, de cómo se da,
todo comienza en la semana 6. Tu olfato comienza a darse a través de la formación de las pláculas nasales en la semana 6. Luego de ello vas a ir progresando hasta que finalmente ya tienes el nervio olfatorio formado, que viene a ser a partir de la semana 9 en adelante. Quiere decir que tu olfacción ya está siendo desarrollada hasta esta semana en adelante, ¿no? La corteza cerebral. En sí, la corteza cerebral se desarrolla desde lo más primitivo, que es el arqueopalio, hasta lo más nuevo, que es el neopalio. Evidentemente, el neopalio es la corteza en sí, lo que nos hace estar conscientes de la realidad, ¿correcto? Evolutivamente han pasado millones de años para que nosotros estemos sentados acá, ¿ya? Hace 4 puntos y algo millones de años, probablemente nosotros lo único que hacíamos como seres humanos era hacer herramientas, ¿no? Y eso fue el primer paso importante dentro de la evolución del hombre. Estas son las comisuras. Este es un gráfico sumamente valioso porque las comisuras son como unas carreteras. Por ejemplo, la carretera que te lleva de aquí hasta Surco es a través pues, del cerro, ¿no? Ya, esas carreteras que son rápidas, lo que hacen es que te evites ir por toda la Molina, te evites ir por todos los prados a llegar ahí, ¿no? Ya. Igual, las comisuras van a ser vías rápidas donde la información nerviosa va a ir supuestamente con una rapidez tal que te permite comunicar áreas distintas, son como bypass, ¿ya? La comisura anterior es la primera en aparecer, siendo después la comisura del hipocampo centronis también importante, y el cuerpo calloso en su máxima expresión. Acá lo que ustedes van a encontrar, ven el cuerpo calloso por acá, esto que está en azul, acá se continúa por una línea continua, ese cuerpo calloso es una supercarretera de información, ¿ya? Son las famosas comisuras. Cuando tú tienes epilepsia, y tu epilepsia es refractaria, y cuando digo refractaria, quiere decir que a pesar de tus tratamientos con 3 medicamentos fracasas y sigues convulsionando, lo que hacemos es cortarte el cuerpo calloso en dos. Te cortamos la carretera. De esa manera, todo el cerebro no convulsiona. ¿Correcto? Le cortamos la comunicación. ¿Ah? Avanzamos. Otros tipos de carreteras. Tenemos la comisura posterior, que tiene que ver con la glándula pineal, que obviamente como les expliqué evoluciona. Y después tienen la comisura auricular, ¿no? Que tiene que ver con lo que es también el tallo óptico, el tallo pineal, ¿no? Las meninges. Bien, las meninges son 3: dura madre, aracnoides y tía madre. Hasta ahí no hay nada nuevo, probablemente las conozcan hasta por cultura general, ¿no? Aracnoides, la capa más externa, dura madre, la capa más externa, la aracnoide, la capa media, y la tía madre, la capa interna, la que está más obviamente pegada hacia el cerebro, ¿ya? Esto les expliqué en inicio. Líquido cefalorraquídeo, más o menos medio litro por día, circula a través de los 4 ventrículos, como lo hemos comentado, ¿no? Hasta ahí no hay nada nuevo. Así como el cerebro o el sistema nervioso central o periférico tiene que ver mucho con los genes, el cerebro también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y acá lo que ustedes van a encontrar, y lo que importa es que recuerden lo que está en amarillo, ¿no? Los retinoides, como ustedes habrán visto en clase, el exceso de retinoides condiciona una serie de malformaciones del cerebro, ¿no? El ácido retinoico tiene una regulación excesiva o alterada hacia el gen HOX, ¿no? Por lo tanto, esto condiciona de que puedes tener una alteración en la línea media, quiere decir en el cierre, y por eso los problemas que se dan son a nivel tubo neural. Y por otro lado, si te falta retinoides, vas a tener un como el cerebro pequeño. Estadísticamente hablando ocurre eso, ¿no? Bien, van a encontrar muy parecidos obviamente los términos técnicos en relación a la proteína o al gen Sonic, ¿no? Al HS, que hemos visto, que tiene que ver y que se produce en la autocorda, y también con las proteínas, ¿no? Que derivan también de la regulación del fototransformante beta, ¿no? Que tiene que ver también con el desarrollo del sistema nervioso central del cerebro en sí. Lo que hemos visto previamente tiene que ver con el tubo neural.
esto, con la columna vertebral como tal, esto ya tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro como tal. Estas dos diapositivas siempre las pongo, pero usualmente no las menciono. Es un resumen de los factores genéticos que ayudan a la regulación del sistema nervioso central. Solo está ahí para que el que no quiere ver el asma, ¿no?, lo tenga como referencia. Así es que usualmente esta y la siguiente diapositiva las paso, solo para que tengan en claro que estos factores regulatorios moleculares son de suma importancia para el desarrollo cerebral, ¿no? Estas gráficas no son del asma, pero tienen que ver mucho con el desarrollo de las rombómeras. Las rombómeras son el número de 8, como lo pueden ver acá de diversos colores. Las rombómeras van a tener para su desarrollo toda una relación con las proteínas, como lo pueden apreciar acá, genéticas, ¿no? Las HOX en este caso, como les he comentado, ¿no? Aquí lo que ustedes también van a encontrar es cómo estas rombómeras van a ir obviamente evolucionando finalmente para ir produciendo las diversas estructuras de los cuales salen los pares y los nervios craneales. Y acá tenemos los nervios craneales, acá tenemos los nervios craneales y de dónde sale cada uno de ellos. Por ejemplo, todos los nervios craneales van a derivar del tallo cerebral, excepto, siempre el excepto es lo que se olvide, el olfatorio y el óptico. Quiere decir que el par craneal número 1 y 2 no derivan del tallo cefálico. El óculo motor, que es el par craneal número 3, se forma fuera de la región del rumboencéfalo. Son algunas consideraciones técnicas que debemos de recordar. Bien, y acá ya comienza la última parte de la clase, si no me equivoco, tiene que ver mucho con las malformaciones estructurales del sistema nervioso como tal, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿ustedes qué van a encontrar? Van a encontrar, por un lado, la holoprosencefalia. La holoprosencefalia tiene que ver con las alteraciones de los lóbulos cerebrales, ¿no? Van a encontrar la alobar, que es la más grave evidentemente de todas, y esto se debe a alteraciones de la mutación de la proteína o del gen SHH, que es la proteína del sodio, que lo hemos visto. La estadística menciona de que ocurre entre uno más o menos de cada 15.000 nacidos vivos, ¿no? Y es uno de cada 250 abortos que ocurren. Obviamente los abortos son espontáneos, ni siquiera la gestante se ha dado con la mujer, se ha dado cuenta que está embarazada y pues tiene pérdidas. Estas pérdidas lo más probable es que tengan este tipo de problemas en el sistema nervioso central, ¿no? El síndrome de Smith-Levy tiene que ver con la alteración del colesterol y eso también tiene que ver con las alteraciones de la holoprosencefalia. Luego de ello van a encontrar algunos problemas que hemos visto, meningocele, o mielohidroencefalocele, hidrocefalia, que hemos visto también como un problema relativamente común, dilatación de los testículos policiosos y raquídeo, ¿no? Y la principal causa es la alteración o la obstrucción a nivel del acueducto de Silvio. Luego de ello, ustedes van a encontrar cerebros pequeños, ¿no?, como la microcefalia, en la cual la bóveda craneal es obviamente pequeña. Van a encontrar la genesia del cuerpo calloso, van a encontrar también las causas de déficit intelectual, las causas genéticas, que eso ya lo hemos visto, la saciedad, síndrome de Down, infecciones como toxoplasma, ambientales, etc. Todos estos problemas lo hemos visto en los seminarios. Y acá tienen el asma también, muy conocido, holoprosencefalia, en la cual ven ustedes de que no hay una distinción de la línea media y por lo tanto acá no hay mucho que decir al respecto, puesto que sí se refiere con la vida. Acá tienen también el meningoencefalocele. Vean ustedes cómo esta protrusión, probablemente un aborto de este producto, se da a nivel posterior del encéfalo, ¿no? Vean ustedes acá cómo se va a dar la anencefalia, que evidentemente no tiene cara, no tiene cabeza. Y la parte posterior completamente abierta, ¿no? Son alteraciones morfológicas de gravedad pues, extrema, ¿no? Evidentemente estos embarazos ni siquiera deben de terminar, o sea, deben estar abortados antes. Por eso la importancia de una adecuada medidas de control prenatal, ¿ya? Nosotros en el Instituto de Ciencias Neurológicas tenemos lo que ustedes pueden buscar en internet como el Museo del Cerebro. En el Museo del Cerebro van a encontrar un montón de malformaciones o de enfermedades, y ahí están también, guardadas en unos frasquitos con fórmula. Si les interesa, asistirlo. Bien, la última parte tiene que ver ya con el desarrollo del sistema nervioso autónomo.
Y acá probablemente son conocidos ustedes. Si sistema autónomo tenemos dos, simpático y parasimpático, no hay más. Simpático tiene que ver con con la noradrenalina sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y también con la acetilcolina, pero es de parasimpático. Noradrenalina y adrenalina es para el simpático, como la acetilcolina es para el parasimpático. Todo este sistema nervioso simpático en general tiene que ver con las células intermedio laterales de la médula espinal, desde T1 hasta L2. ¿Ya? Acá ustedes van a encontrar algunos ganglios, que son los ganglios paravertebrales, los ganglios pervertebrales, y su origen neurológico va a ser a través de la cresta neural, que sea de la quinta semana. No se olviden que lo de amarillo usualmente son los puntos más importantes que ustedes se recuerden. Por ejemplo, los ganglios prevertebrales son antes de. Tiene que ver con el troncociliano, con las arterias mesentéricas superior e inferior, con la inervación, ¿no? Y los ganglios paravertebrales, quiere decir al costado de la columna vertebral, tiene que ver con la formación de los troncos simpáticos derecho e izquierdo. También van a encontrar ustedes las vías de las fibras simpáticas que van a partir a través de las raíces ventrales y los nervios espláncnicos como los abdominopélvicos. La denominación no importa mucho, solo importa lo que les estoy comentando. Para efectos prácticos, recordar también de que el sistema nervioso parasimpático van a tener neuronas preganglionares que van a derivar del tallo cerebral. ¿Ya? Y bueno, acá ustedes van a encontrar algunos nervios craneales parasimpáticos y sus ganglios respectivos. Por ejemplo, el oculomotor, que es el tercer paracraneal, tiene un ganglio que es el ciliar. El facial, que es el pancreas número 7, tiene que ver con el ganglio pterigopalatino y submaxilar. El 9, que es el glosofaringio, con el ganglio óptico, y el vago, con la inervación visceral de múltiples órganos del cuerpo. Hasta ahí, probablemente son conceptos que conocen. Y luego, para ir ya prácticamente acabando, tenemos el desarrollo de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como ustedes recordarán, es una de las principales glándulas endocrinas del cuerpo que produce corticoides. Por lo tanto, acá van a encontrar dos zonas, la zona cortical y la zona medular. Lo que importa es que esta glándula suprarrenal también tiene que ver en demasía con la diferenciación de varón o mujer, porque también produce obviamente las hormonas tipo corticoides y tiene que ver mucho con la producción de desarrollo de algunos órganos importantes, ¿no? Acá, esto no lo voy a tocar, ¿ya? Lo que es importante está en el asma, ¿no? Pheochromocytoma es un tumor congénito, es un tumor congénito de la glándula suprarrenal, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la producción exagerada de noradrenalina, por lo tanto, ocurre que te haces hipertenso. Y por otro lado tienes el megacolon congénito, que lo han visto en gastro la semana antepasada, que tiene que ver también con alteraciones de los ganglios parasimpáticos, puesto que no hay ganglios, quiere decir que los intestinos están dilatados y no pueden cumplir con la función de peristaltismo. Muy bien, esto lo paso. Esto solamente es foto del asma, son una y dos diapositivas más. Esto es foto del asma. ¿Qué interesa que recuerden? Interesa que recuerden que los pares craneales van a partir de algunas zonas específicas. Por ejemplo, el facial, que es el número 7, parte del metencéfalo, eso es lo que importa. El vago, parte del mielencéfalo, ¿correcto? Entonces ustedes como tarea tienen que poner mielencéfalo, tiene que ver con el glosofaringio, con el vago, con el accesorio del par número 11 y con el hipogloso, ¿ya? Porque eso sí suele ser pregunta. Pero esto de acá tiene que ver mucho con los nervios craneales. Por otro lado, también van a encontrar otro tipo de nervios que tienen que ver con los ganglios, que es como una diapositiva previa, por ejemplo, el oculomotor con el ciliar, el glosofaringio con otros ganglios, como tiene que ver el aferente o el petroso, etc. Eso no es más complejo, no hay forma de hacer las preguntas. Y eso que también el asma, en lo cual tienes el cerebro con la médula, y la médula espinal con las fibras nerviosas, tanto en este caso simpáticas de este lado y parasimpáticas del otro lado. Vean ustedes cómo se da la inervación a diversos tipos de estructuras
sean órganos viscerales o también órganos como pulmón, corazón, etc., ¿no? Y eso es todo.